Social. A ambos doctores le damos la bienvenida y está por integrarse a la mesa también Alexis Castillo, representante del Colegio de Médicos, quien también ha dado una opinión sobre este tema. Creo que invitamos también a gente representantes del Ministerio de Salud, pero no logramos contar con la participación de ellos. Pero bueno, buenos días. Estoy leyendo también información interesante. Es decir, vamos a ver, lo que sucedió en el Hospital de San Carlos, en donde se dan 7 de las 11 muertes de las víctimas mortales por la gripe AH1N1, de alguna manera era una alerta o se alarmó. ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Cómo lo valora Angélica Vargas para iniciar? Bueno, como ya sabemos y como se ha discutido anteriormente, la gripe estacional, ¿verdad?, es una cuestión de salud pública, no solo afecta a nuestro país, sino que es a nivel mundial y en todos los países, como ya se ha dicho, en ciertos picos, ¿verdad? Estamos en un pico en ese momento que está atrasado, no, ¿verdad? Exactamente, debido, digamos, que en el trópico, ¿verdad?, esas irregularidades de nuestra climatología por el cambio climático y demás puede, digamos, hacer brotes irregulares. No obstante, como se ha mencionado, esta cantidad, digamos, de casos reportados son esperables dentro de los parámetros epidemiológicos estadísticos que se tienen para nuestro país. Entonces fue más bien como una alarma. Pero que lleguen hasta la muerte, yo creo que eso es lo que ha alarmado, que una gripe llegue a la muerte de costarricenses. Eso se traduce, digamos, a nivel mundial hay estadísticas que la gripe estacional o la influenza, pues, puede provocar muertes desde que van, digamos, de 200,000 hasta 500,000 de personas por año. Entonces, a nivel de nuestro país hemos tenido datos de otros años que han habido más cantidad de muertes, pero todo está dentro del parámetro esperable. ¿Es esa la opinión del doctor Mauricio Vargas? ¿Fue una alarma o fue una alerta lo que se hizo cuando se dio la crisis en el Hospital de San Carlos? A ver, digamos que como sale la noticia, me parece que fue un poco de alarma, ¿verdad? Pero me parece que desde la perspectiva de la salud pública era importante llamar la atención, digamos, a la población. Digamos, en relación con lo que decía la doctora Angélica Vargas, me parece que es importante siempre tener en cuenta que todos los años se muere gente por gripe, ¿verdad? En este país. Siempre se muere gente por gripe en este país. Por influenza. En el mundo entero, por influenza. La particularidad es que esta la cepa H1N1, ¿verdad? Entonces, que ya se incorporó, digámoslo así, dentro del patrón epidemiológico que tiene el país. O sea, es una cepa más que circula en el país y que finalmente tenemos que estar conscientes que eso va a estar sucediendo periódicamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante que la población esté consciente, ¿verdad? Por eso es que hablar de alarma, a lo mejor no se salió de la manera más apropiada de los medios, ¿verdad? Pero los medios también, y me parece que eso es algo también que hay que tener claro, los medios también hacen su trabajo y cuando sale a la opinión pública, pues la gente se alarma, digámoslo así, ¿verdad? Pero entonces, digamos que era importante hacer la alerta, pero lo que tenemos que estar conscientes es que finalmente esto forma parte de lo que tenemos que seguir conviviendo. Empezamos a convivirlo desde el 2009 y seguiremos haciéndolo por muchos años, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los datos que citaba la doctora Angélica Vargas. Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos, ¿era una alerta o una alarma lo que sucedió en el Hospital de San Carlos, tomando en cuenta que eran 7 de las 11 víctimas, 7 estaban allí? O incluso los agarró desprevenidos, que también se habla mucho de eso. Muy buenos días, espero que todo feliz año nuevo a todos. Gracias. Conviviendo un poco con este cuadro gripal, ¿verdad? Como estamos todos. Vean, yo quisiera ponerme en los zapatos del doctor Carrillo en San Carlos, que le llegue gente y gente y gente enferma y cada vez más y de pronto se le muera gente. Tremendo susto. Eso es hospital, entonces yo creo que el médico, de la manera que sea, tiene que alertar, tal vez alarmó, pero bueno, tenía que alertar en este caso el asunto porque era muy serio. Y yo sí creo que no se pueden minimizar estas cosas. Sabemos que hay gente que fallece por cuadros de gripe, influenza, están ya bien estipulados, pero en una área rural, un hospital regional que a veces tiene dificultades, que casi en la institución casi todos los hospitales están bastante saturados, de un momento a otro una patología se va llevando todo, casi hay que desocupar camas para darle atención, pues
lógicamente genera una alerta que él tiene que poner en conocimiento de los superiores, como lo hizo, y lógicamente pues aquí el patrón epidemiológico, que es los compañeros del Ministerio de Salud, de la Caja, que están metidos en eso, pues ellos son los que tienen que hacer todo el estudio, el bagaje de por dónde va este virus, si los números son iguales o anterior, pero quisiera yo manifestarle desde el punto de vista clínico que el colega, al tener esa gran cantidad de pacientes y sobre todo fallecidos, pues lógicamente alerta a la población que fue la mejor o no, pero bueno, nos puso en el asunto en un tiempo muy difícil, fin de año, toda la gente en vacaciones. Porque yo me y por eso él alerta el reclamo de las autoridades de salud de que se fue a la prensa antes de ir a las autoridades del ministerio. Bueno, sí, pero entiéndame que hay que ver todas las variables que hay en esto. Yo me di cuenta de esto en la playa, con la familia mía, y me di cuenta ahí cómo salió la doctora María Esther al paso y la Caja también a hacer su trabajo, porque en medicina, en la salud no se puede dormir, hay que estar siempre alerta, pero sí son momentos un poquito difíciles que inclusive pues uno puede explicar toda esa angustia y pues por supuesto había que pasar la información, la pasó y bueno, ya se reguló esto. Yo creo que en eso tal vez no hay que darle tanta situación, sí es preocupante que haya fallecidos, aunque sea uno o dos, pero siempre es preocupante esto, no hay que minimizar esto. Los virus han ido rotando las cepas, usted sabe que cada vez vienen, no sabemos, pero vienen cada vez más agresivos, los cuadros clínicos son más severos y pues lógicamente esto va en base también que el virus es un ente vivo que va cambiando y va haciendo resistencia y va mutando, entonces lógicamente hay que tener mucho cuidado con esto del control y esto sí, los compañeros que están en vigilancia epidemiológica que han ido marcando la pauta, los numeritos, que son fundamentales para tomar decisiones, pues son los que nos deben guiar en este sentido para, pues, lógicamente, tomar la mejor medida, sin dejar de lado que la prevención es fundamental y la educación a la población es fundamental. No es ni brote ni epidemia, coincide, voy a empezar con don Mauricio, que es experto en salud pública, Mauricio Vargas, director de la Escuela de Salud de la UCR, no es ni brote ni epidemia. ¿Usted comparte esa opinión del Ministerio de Salud? Me parece que es parte del comportamiento esperado, digamos, con este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, en esto creo que hay que tener en cuenta lo que dice el doctor Castillo. O sea, no estoy diciendo que hay que minimizar el problema, pero lo que sí tenemos que tener claro que es parte del comportamiento epidemiológico esperado que se instauró desde el 2009 en el país y que vamos a seguir conviviendo con él. Porque en este país se muere un montón de gente, ¿verdad? O sea, a ver, si lo ponemos desde la perspectiva de las infecciosas, la gripe mata gente anualmente en este país. Ahora es el caso de la H1N1, es una cepa más, ¿verdad? Pero igual se muere gente de un montón de cosas que a veces no lo sacamos a la luz, ¿verdad? Y no hacemos y no propiciamos, digamos, las medidas que hay que propiciar y finalmente la gente se centra en problemas de este tipo que son de carácter infeccioso. Vuelvo a insistir, no estoy minimizando el asunto, pero sí me parece que es importante que la población tenga claro que es un comportamiento esperado en la realidad de la salud pública costarricense, pero que finalmente aquí hay una competencia muy importante de la población. Creo que lo que le corresponde, digamos, a las autoridades de salud es alertar, me parece que ese es un concepto correcto, alertar a la población porque finalmente pasa mucho por el comportamiento que tenga la población el que esto pueda ser controlado, ¿verdad? O sea, llegarán, si esto sigue teniendo o llega a tener un comportamiento que haga diferencia con lo que es esperado, creo que ahí sí las autoridades van a tener que tomar medidas generales de salud pública, ¿verdad? Como, por ejemplo, evitar las aglomeraciones, ¿verdad? Masivas, ¿verdad? Ya vemos el caso de los cubanos, ayer se nos murió otro cubano, ¿verdad? Digamos, por el problema. Entonces, estas son las cosas que habría que propiciar en llegado el momento si el comportamiento se sale de las manos. Pero de momento creo que tenemos que estar conscientes de ese comportamiento que tiene la enfermedad y que es esperado, ¿verdad? Por eso, pero voy a retomar, vamos a ver, no es ni epidemia ni brote, pero si en el hospital que estoy dirigiendo, bueno, yo, digamos,
que no son, ¿verdad? Se me mueren 7 pacientes en un promedio de no sé cuántos días, fue en pocos días. Es decir, las autoridades, muchas veces, la reacción de las autoridades de la Caja y de Salud es a mantener reservados los datos, es decir, no a facilitarlos con toda la urgencia que a veces requiere. Es que hay que limpiar todos esos datos, como dijo don Mauricio. Hay gente que se ha muerto, pero superó la infección de virus H1N1 y se murió de una diarrea, hospital de niños. Entonces, lógicamente, esa muerte no es de H1N1. Yo creo que a los compañeros que están con los números les corresponde hacer la limpieza en eso, porque hay gente que está muy deteriorada y que está con algunos problemas, y le agrega usted el H1N1, pues de ahí se muere. Entonces, yo sí creo que no es como que tienen que ir de la mano. La vigilancia epidemiológica es en un tiempo X, que tienen que valorarse, verse bien, hacer los diagnósticos, lo de las pruebas de laboratorio, que aparentemente el INCIENSA ha estado haciendo pruebas muy eficientes, pero hay algunos otros casos en que hay ciertas dudas, entonces hay que corroborarlas exactamente, porque hay que tener los datos muy fidedignos, y eso a veces en días no se puede, porque esto va variando. Lo que sí es cierto, doña Laura, que yo le doy la razón, es que hay que estar con una vigilancia estricta, porque por la agresividad, principalmente, que vemos que no es normal que una gripe, los casos de San Carlos, que el señor ministro fue allá, y que incluso yo mañana voy para allá porque me gusta ver las cosas como dicen con los propios ojos, una paciente que ingresa un día con un pulmón muy bien y que 5 o 6 días está con un pulmón blanco. Entonces, eso hay algo, hay que investigar bien qué está pasando para poder definir y que no se repita, ¿verdad? Por supuesto, porque esto lo lógico es que mantenga el nivel que dice Mauricio de estabilidad, o que siempre, como siempre ha sido los cuadros gripales en estas épocas. Ahora, Angélica Vargas, precisamente, se habla que no es un brote, sin embargo, ¿estaba preparado el Hospital de San Carlos? Porque yo creo que ese era otro tema, y ahora se deberán preparar, se deberá reforzar otros hospitales para que no se repita este caso, porque incluso se recomienda que no haya vacunaciones masivas porque no tiene sentido, pero se debe reforzar porque las fechas, tal vez había personal de vacaciones, creo que todo eso pudo haber afectado para que el Hospital de San Carlos no estuviera preparado. Digamos, todos los servicios de emergencias están preparados para abordar todos los casos de emergencias. En este caso, como son infecciones agudas respiratorias graves, ¿verdad? Obviamente pueden acudir los pacientes a servicios de emergencias y así se le da la contención. En la institución, los servicios de emergencias funcionan 24/7, se garantiza de verdad que se le brinde la calidad y la atención a los pacientes. Como decía el doctor Castillo, si tenemos, programamos, digamos, la ocupación de camas, ¿verdad?, estimadas para determinada población, y en un momento dado empieza, digamos, un brote de diarreas o un brote de infecciones respiratorias, obviamente va a haber, digamos, una desestabilidad y necesidad de mayor atención. Pero pienso que, digamos, el hospital se pudo haber reforzado también. Los otros hospitales se han venido reforzando, obviamente se vuelven a refrescar todas las medidas de prevención, las medidas de, digamos, los lineamientos o los protocolos de abordaje de estas infecciones, para que, digamos, el personal de salud y también la población estén conscientes, ¿verdad?, de las medidas que hay que tomar para el abordaje de estos casos. Hoy por hoy, doctora Angélica Vargas, de farmacoepidemiología de la Caja, ¿cuáles son los datos? ¿Estamos hablando de 11 personas fallecidas o no? Porque hubo declaraciones del ministro Fernando Llorca, aquí habló en RTN Revista el lunes de 11. Parece que a ciertos medios se les dijo 9. La Caja dijo 12. ¿Cuáles son los datos de personas fallecidas por influenza H1N1 serían? Los datos reales que yo tengo al día de ayer, como decía el doctor Alexis, se están realizando otros análisis, otros estudios en algunos otros pacientes. Del 13 de diciembre al 2 de enero se documentan 9 muertes de pacientes ya garantizado que es con virus H1N1 y 2 pacientes en hospitales privados, o sea, un total de 11 pacientes, ¿verdad? Infectados por infecciones respiratorias agudas graves,
En ese periodo, 127 pacientes. Y muertes en total por otras causas, como decía el doctor Castillo, llega el paciente con una infección respiratoria aguda, pero se muere de otra, digamos, de una sobreinfección o de otra comorbilidad que él tiene, digamos, ya de fondo. Entonces se reportan 29 casos. Pero por H1N1 confirmados son 11 casos en total, 9 en hospitales de la institución. 2 en privados. 19. ¿Cómo han visto ustedes? Bueno, por eso, porque los datos son los que han sido, digamos, manejados, donde uno ha tenido como esas dudas a nivel de prensa. Mauricio Vargas, jefe de la Escuela de Salud Pública, estos manejos de los datos a veces, estas contradicciones que se dan entre una institución u otra, ¿por qué se producen? A ver, ese es un tema, ese es un problema de salud pública que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? En realidad el país tiene muchas dificultades con los sistemas de información, ¿verdad? En general, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que eso es parte de las debilidades que tenemos, ¿verdad? En realidad creo que hay discrepancias de un día a otro, ¿verdad? O sea, probablemente si yo le pregunto hoy a la doctora Vargas o al doctor Castillo cuál es la situación ayer, finalmente tienen su información, ¿verdad? Probablemente si voy donde alguna persona del Ministerio de Salud va a tener otra información. Lo que quiero decir es que varía muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que digamos que tenemos que tener conciencia. Ahora, yo como lo dije ayer cuando ustedes me entrevistaban, a mí me parece que hay algo que es importante, digamos, en este plano, digamos, del manejo de la información. Me parece que la fuente original, digamos, la fuente primaria, natural que debiera existir en el país es el Ministerio de Salud, por su papel rector, ¿verdad? Es ahí donde la caja tiene que reportar todos los hospitales privados, etcétera, todos tienen que reportar al Ministerio de Salud. Entonces, como ente rector es el que debiera ser oficialmente el ente que informara sobre el tema. El otro tema es que yo le pregunte a la doctora Vargas como parte de la caja o al director del Hospital de San Carlos como director del Hospital de San Carlos, él dará su información en el momento, pero me parece que si ustedes quieren tener información, ¿verdad? Digamos oficial, ¿verdad? Digamos de principio, creo que al que hay que acudir de inicio es al Ministerio de Salud, ¿verdad? Doctor, tal vez mencionar también que el día de ayer circuló en redes sociales un audio del Hospital de San Ramón que alertaba, que decía que había muchos enfermos, que había incluso ocurrido muertes en San Ramón que no habían sido reportadas. No digo que sea cierto este audio o la razón, sin embargo, se está creando un miedo por parte de los costarricenses de ir a hospitales, un miedo de poder ser contagiados de H1N1 e incluso morir. Esto crea también pánico en los costarricenses y eso tampoco es sano. Bueno, por supuesto. La palabra alertar es poner en conocimiento para que se tomen precauciones. A mí me parece que esto de discrepancias cuando son 1 o 2 pacientes de diferencia, creo usted que estamos hablando de 1 o 2 pacientes de diferencia, tiene que ver con eso de ese estudio de que a veces faltan exámenes y no se puede catalogar que fue por eso, sino que fue por otra cosa. Eso va en el camino. Lo importante es que las 2 instituciones están metidas en el asunto y yo sí creo que la caja ha reforzado los hospitales, ahí lo han ya sacado en varias publicaciones. San Carlos ya lo dijo, nos dieron presupuesto extraordinario, tenemos más camas, más personal. Bueno, eso es lo que hay que hacer, me parece a mí. El ministerio siguiendo dándole, como dicen, el seguimiento como debe ser y por supuesto la población en alerta. En estos casos, cuando suceden estas cosas, se genera a veces mucho señal de pánico, por supuesto. Alarmas. Por supuesto, pero bueno, hay que verlos como debe ser porque en medicina es muy peligroso crear una situación de esta. Ya se creó en el pasado en una pandemia que hubo y se generaron muchísimas críticas. Entonces hay que tener cuidado con esto. No con esto estoy diciendo que hay que bajar guardia ni nada por el estilo, ni no menospreciar, no, al contrario, hay que estar muy atento. La población debe seguir las medidas preventivas higiénicas que le han dicho a todos, el asunto del estornudo, de la tos, del lavado de manos, toda esta cuestión. Y una situación muy importante que nos dimos cuenta en esto, el personal sanitario, que es de los de alto riesgo, resulta que una gran mayoría no se han vacunado. El Colegio de Médicos, inclusive en el comunicado que hicimos, estamos alertando a los colegas
que los colegas están en todo lado y los médicos siempre están muy dados a estar en contacto con cantidad de antígenos, virus, etcétera, entonces generan una inmunidad y a veces hay gente que cree que no le va a dar esto. En salud nadie puede eximirse de que pueda tener este problema y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso y entonces como colegio de médicos nosotros sí hemos manifestado nuestra posición en que el personal sanitario, que es el primero que se encuentra, las personas que llegan infectadas o enfermas, debe estar vacunado para prevenir situaciones peligrosas de atención. Pero en eso sí hay, digamos, las autoridades de la caja han dicho, de salud básicamente, el doctor Fernando York ha dicho que tampoco se puede estar sobredimensionando, que la gente tiene que vacunarse masivamente, que para eso ya hay una campaña a partir de marzo y que no recurra, bueno, no hay vacunas en el mercado en este momento, y que no se sobredimensione la necesidad de la vacuna porque finalmente su efecto es posterior. ¿Es esa la opinión que comparte Angélica Vargas? Precisamente ese es su área, el área de medicamentos. Sí, señora, o sea, nosotros, como ya habíamos mencionado anteriormente en algunos otros comunicados, la institución, tanto como en conjunto con el Ministerio de Salud, de acuerdo a los datos estadísticos, programa campañas de vacunación de acuerdo a los brotes o a los meses en los que se espera, digamos, el aumento de casos de influenza. En este caso, las campañas de vacunación para los países del trópico, ¿verdad?, están en los meses de mayo y septiembre, ¿verdad?, porque ahí empieza el pico. Entonces empiezan como entre abril y mayo, entonces se le dice a la población, ¿verdad?, a todos los pacientes con factores de riesgo, trabajadores en salud, que acudan a aplicarse la vacuna entre abril y mayo, porque ya el pico es esperado en los próximos meses. ¿El efecto de la vacuna cuánto es? ¿Tiempo? ¿Cuántas semanas después de eso? 6 semanas después, para generar inmunidad. Tal vez para intermediar en el asunto, vean ustedes que todo eso está programado de acuerdo a ciertos comportamientos climáticos que tenemos, decimos normalmente, pero que ahora vemos que cambió todo. Ya no llueve en estos tiempos, llueve en otros tiempos, hace calor en unos tiempos, en otros no. Eso hay que tomarlo en cuenta y esto hay que ver porque eso va a generar de que se cambien las fechas de vacunación en ese sentido. Yo quisiera decirlo porque es una realidad. Ustedes ven el tiempo como está con esto del asunto del cambio climático, del aumento de la temperatura, etcétera. Esto va a generar su problema. Vea usted este pico cómo se fue atrasando. Creemos que en esto hay que tomarlo en cuenta porque nos pueden agarrar, como dicen, desprevenidos en ese asunto. Yo sí creo que hay que vacunar, que son variables. Bueno, si sé que hay que vacunarse, ya o no, usted ve criterios de infectólogos que unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero el Colegio de Médicos dice que sí. Bueno, nosotros decimos que el personal de salud debería estar en esa línea de estar vacunado, cosa que a veces nos encontramos problemas porque los colegas y la gente de salud cree que no le va a dar nada de esto. Eso estamos haciendo énfasis en ese asunto. Sí decirle que en cuanto a la población, estoy de acuerdo con Angélica, las vacunas no están a la vuelta de la esquina, esto lo manejan internacionalmente, la OMS, ellos tienen que tener las cepas anteriores para poder generar inmunidad para el siguiente periodo y lógicamente llevan su cuestión, son vacunas que se compran para todo el hemisferio, eso es así para la cuestión pública, para la privada es otra cosa, pero sí, yo creo que en estos casos, como hemos estado diciendo y habla el doctor Vargas, estamos conviviendo con la gripe hace mucho rato y los tiempos han cambiado y cuidado si no este pico puede durar más tiempo de la cuenta. Entonces, vacunarse ahora puede ser que lo proteja a uno dentro de 3 o 4 meses, si no para esta situación, si no se estabiliza. Por lo menos yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y le decía, a los infectólogos uno les pregunta y unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, serán las autoridades las que valoren cuál es lo más pertinente. Don Mauricio, ¿hay que repensar la política de vacunación nacional? Bueno, yo lo que creo es que como todo el conocimiento que existe en salud pública, a ver, yo veo dentro de la salud pública todo, ¿verdad? Eso a veces nos cuesta a los médicos entenderlo, ¿verdad?
y creo que eso tiene que estar en permanente revisión todo, digamos, el conocimiento en salud pública. Yo creo que lo que apuntaba el doctor Castillo es importante. Estamos en una realidad de cambio climático. Sí, bueno, yo creo que eso nos tiene que llamar la atención a ver cuáles son los momentos, si hay que adecuar los momentos de vacunación en el país. Eso es lo que ha dejado este caso. Creo que es parte, ¿verdad? Sí. Porque no era esperable en este momento, ¿verdad? Digamos, de acuerdo con el comportamiento, no era esperable. Y de repente lo tenemos ahora y lo vamos a tener, creo, por lo menos, por lo que uno ve, por lo menos un par de meses más, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos está llamando la atención, ¿verdad?, en relación con el tema de la política de vacunación. Pero me parece que hay algo que es importante también de considerar. ¿Es alerta o no? Creo que se alertó, creo que la población tomó conciencia. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con la pandemia del 2009, de repente, producto de esa alarma mundial que se hizo, de repente los ciudadanos cambiamos comportamientos, ¿verdad? Entonces ustedes veían a la gente estornudando hasta correctamente en este país. Ustedes iban a un supermercado, ¿verdad? Y de repente, a un supermercado, a un centro comercial, y de repente, ¿qué es esta maravilla, verdad? La gente no solamente estornudando, cubriéndose, ¿verdad?, sino cubriéndose correctamente, ¿verdad?, con la punta del codo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Simple y sencillamente, como ya forma parte del tema, ¿verdad?, no se estaba muriendo nadie, de repente usted ve, cambiamos totalmente el comportamiento y somos otra vez una población que parece vulnerable, que no se educó, digamos, en ese momento. Y creo que entonces la alarma en este momento es importante para que la población vuelva a tomar conciencia de que esto es algo que hoy existe y que va a seguir existiendo, y que la única forma de poder, la vacuna es importante, ¿verdad?, eso es indudable, pero creo que está mucho en la población el que tome conciencia de que las medidas preventivas iniciales le corresponden a ellos, ¿verdad? Y creo que eso es algo que debiéramos aprovechar, ¿verdad?, digamos, a partir de este momento, como para que la población comience a tomar conciencia y otra vez corrija los hábitos higiénicos que tiene, ¿verdad? Ha habido muchas críticas en torno, bueno, primero quería preguntarle también a la doctora Vargas, es cierto, no está la vacuna del 2016, ¿cuál es el panorama que hay en torno a las vacunas? ¿Y cómo va a ser esa campaña a partir de marzo? Que ustedes sí tienen planeada y que ustedes recomiendan que no es necesario vacunarse ya. Bueno, ya se hicieron todas las gestiones pertinentes para contar con 950,000 dosis de vacunas para marzo. Esto tuvo una inversión institucional de $3 millones y lo ideal, ¿verdad?, es volver a reforzar todas estas campañas a nivel de centros de salud, aumentar, digamos, la captación de pacientes, porque como dice el doctor Alexis Castillo, a veces los pacientes cuesta mucho que vayan y se pongan la vacuna, personal de salud sobre todo. Entonces, para que se tome conciencia en la población, empezar a aumentar las medidas de captación de estos pacientes de riesgo y colocar, digamos, las dosis planificadas en el tiempo preciso, ¿verdad? ¿Cuál es la vacuna que hay? Es cierto que no hay la del 2016. No está la del 2016. Solo la del 2015. Sí, señor. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las cepas son diferentes, las cepas, digamos, de los virus de la influenza. Entonces hay que ver cuál es la cepa que va a surgir para el 2016 para poder disponer de una vacuna, digamos, que sea efectiva para la gripe estacional del año. Pero para esta cepa, año, digamos, que se está viviendo ahora en diciembre, sí hay. En la institución no se disponen de vacunas. Quiero hacer la siguiente observación. Recuerdo las palabras del doctor Agustín Báez, que era muy reacio a las vacunas. Y crítico. Hay un sector de la Universidad de Costa Rica de médicos que son reacios a las vacunas, porque dicen son un negocio, y que cuando se dio lo de la gripe aviar se sobredimensionó, la caja hizo inversiones enormes en personal y no se dio, es decir, no se dio la situación tan grave que se produjo y que se alertó a nivel mundial, y que detrás de todo esto hay un negocio en el tema de las vacunas. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, si me deja contestar, todo lo que viene de punto de medicamentos y vacunas, pues tiene que ser un negocio. Me imagino que si no da ganancia, pues ya pérdida la cierran. Eso no quiere decir que las vacunas sean uno de los mecanismos más importantes que ha logrado contener gran parte de enfermedades a nivel mundial.
don Mauricio no me deja mentir, él está en salud pública, y por ejemplo, nunca se me olvida una vez en Sudáfrica, que estuvimos ahí en una reunión internacional, que un inglés se paró con datos interesantes sobre vacunación en polio a nivel mundial, y resulta que la polio daba picos altísimos en todo lo que es Afganistán, en todo lo que es Pakistán, y resulta que la explicación era porque limitaban la vacunación de la población ahí por el asunto de la guerra y todo esto. Entonces se veía notorio que cuando se usa vacunas se contrarresta muchas de estas enfermedades que han sido una lacra a nivel mundial. La polio realmente ha desaparecido, cosa que no hay que bajar la guardia, por eso siempre se está vacunando y se sigue vacunando en ese sentido. Pero esto lo digo porque tal vez la de la gripe no forma parte del cuadro básico. Perdón, pero sí forma parte Sí del forma cuadro. parte del Sí, cuadro básico. Sí, señora, digamos, a nivel del Ministerio de Salud Caja se tiene todo un esquema de vacunación, ¿verdad? General para la población y grupos de riesgo. Obviamente estamos más familiarizados con la parte de las vacunas de los niños pequeños, ¿verdad? Que ya tenemos nuestra tarjetita de vacunas y demás. No obstante, los adultos también tenemos que seguir, digamos, con refuerzos y demás, y también tenemos otro tipo de vacunas, como en el caso de la influenza, que está incluido dentro del cuadro básico de la institución, ¿verdad? Y que se ha establecido lineamientos y protocolos para definir cuáles son las poblaciones, ¿verdad?, que se tienen que vacunar. En este caso, serían niños menores de 2 años, de niños de 2 a 10 años con factores de riesgo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cardiópatas con enfermedades respiratorias, diabéticos, hipertensos, los pacientes obesos, igual los adultos con factores de riesgo hasta los 60 años, y todo paciente mayor de 60 años es candidato a la vacuna. Todas las embarazadas y todos los pacientes, digamos, con obesidad mórbida. Entonces, toda esta población son los que son tributarios a la vacuna, digamos, de la gripe que está disponible en el cuadro básico institucional y que es la recomendada, digamos, por la Comisión Nacional de Vacunas. Hoy por hoy, entonces, debería haber una campaña así masiva de vacunación. Sí la hay, pero en el tiempo establecido, como le mencioné. En marzo. En marzo entran las vacunas y la campaña normalmente en nuestro país empieza entre abril y mayo. Su opinión, doctor, para cerrar. Sobre si es negocio o no. Bueno, exacto. Si se está en este caso, precisamente porque ustedes decían ahora, estamos ante un brote, una epidemia. No es ni brote ni epidemia. Se estará sobredimensionando y se estará sobredimensionando también la necesidad de la vacuna. A ver, yo creo que, vuelvo a insistir, hay una alerta, creo que tenemos que estar conscientes de que es un problema de salud pública, que si no lo abordamos correctamente, puede salirse de las manos, ¿verdad? Eso es una cosa que tenemos que tener claro, ¿verdad? Creo que la Caja está haciendo lo correcto, ¿verdad? Y el Ministerio, ¿verdad? En términos de lo que son las campañas de vacunación, estar programadas, que forme parte, que eso es un lujo de este país, ¿verdad? El cuadro básico de medicamentos que nosotros manejamos, esto lo decimos, eso es un orgullo de Costa Rica. Y que la vacuna esté incluida en esto, me parece que es algo que tenemos que tener conciencia, o sea, está a disposición de la gente. Pero lo otro es, vuelvo a insistir, el papel que juega la educación de la gente. Y creo que los medios pueden apoyar mucho en esto, ¿verdad? O sea, está planteada la alerta, creo que ahorita la población debiera tomar conciencia de esto. Lo otro es este tema, ¿verdad? En paz descanse el doctor Agustín Páez, ¿verdad? Era de la gente, como ustedes dicen, igual que hay otra gente que es reacia, ¿verdad? En los Estados Unidos hay mucha gente sí, hay tendencias, digamos, y que se sobredimensionan las enfermedades y que... Es decir, pero, a mí siempre estos temas me generan... Pero si hay algo que está estudiado en el mundo entero, es el impacto que ha tenido las vacunas en el control de las enfermedades infecciosas. Eso, mire, no hay ni la menor duda. Es más, si nos traemos a colación aquí que hubo un gran cuestionamiento en algún momento, el tema de la introducción de la vacuna del neumococo, ¿verdad? Sí. O sea, algo que fue cuestionado, bueno, no se hizo en el momento correcto, ¿verdad? Pero finalmente el ministerio lo hizo, es un estudio de costo-beneficio, ¿verdad? Y finalmente demostró que el problema disminuyó en el país, ¿verdad? Y dejó de morirse gente. O sea, eso es a manera de ejemplos en el país, ¿verdad? Pero a nivel internacional esto está totalmente estudiado. Esto no hay la menor duda de que hay un impacto claro de la vacunación en la salud de la gente.
Muchísimas Muchas gracias gracias. a don Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos, a don Mauricio Vargas, director de la Escuela de Salud Pública de la UCR, y a doña Angélica Vargas, jefa del área de medicamentos de la Dirección de Farmacoepidemiología. El inicio de un cambio, no solo un llamado de atención para los costarricenses, sino para la caja, y bueno, es un tema del que seguimos pendientes. Vienen 950,000 vacunas en marzo, $3 millones de inversión, campaña masiva. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con más información.